Ahí está. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este espacio de ACONAR, en el que vamos a tener la presencia de la doctora Andrea Verónica Pasodomo. Eh, Andrea es abogada, forma parte del área legal de ACONAR y es especialista en Derecho de la Discapacidad y Derecho Previsional. Ahí tenemos más gente que voy admitiendo. La idea en el día de hoy es hacer un taller práctico de preguntas y respuestas basadas en las consultas que habitualmente tenemos en relación al acceso a prestaciones por salud y discapacidad, y también algunas que han realizado específicamente para esta charla. Para una mejor organización, repito, para los que no estaban hace unos momentos, vamos a mantener los micrófonos silenciados y para hacer consultas pueden ser en el chat o levantando la mano. También para una mejor organización de la charla, contarles que la charla está prevista en 3 secciones. La primera sección tiene que ver con el CUD y todo lo relacionado con el Certificado Único de Discapacidad. La segunda sección tiene que ver con la pensión no contributiva para personas con discapacidad. Y por último, la tercera sección va a ser en relación a afiliaciones a empresas de medicina prepaga y obras sociales, ¿no? Y todos los cambios que ha habido en relación a ese tema. Así que bueno, sin más, le damos la bienvenida a Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto acompañar a CONAR, a las familias y a la comunidad. Así que bueno, compartiendo un poco temas legales con ustedes, charlando, haciendo más ameno el camino. Gracias, André. Nosotros sabemos que los temas legales a veces son ásperos, difíciles de entender, hay muchos cambios, esto es algo muy dinámico y que a veces cuesta estar al día y enterarse de las novedades al respecto. Entonces, Andrea, para empezar nuestra conversación, yo quería que refresquemos un poco a todos los que están participando qué es el CUD, por qué es necesario tramitarlo, qué beneficios nos trae el CUD y si es un documento que es obligatorio sacarlo o es optativo. Bueno, el Certificado Único de Discapacidad, que en sus siglas lo conocemos como CUD, es un instrumento público, ¿sí? Es como si fuera el documento nacional de identidad. Si lo perdemos, tenemos que hacer la denuncia en la policía, tenemos que rehacer el trámite, pedir un duplicado dentro de los 6 meses, de haber hecho el extravío o el robo del mismo. O sea, tiene un valor, no se entrega nunca, el original. Y el CUD es importante, si es obligatorio, voy a empezar por la última pregunta. En Sí. realidad no, no es obligatorio. Es, el CUDE es voluntario, lo realizo y lo gestiono si yo considero que es necesario. Y la verdad es que abre puertas y protege, como nosotros siempre desde ACONAR explicamos, hacer el certificado de discapacidad me da una puerta de acceso a la cobertura de todo aquello que necesite vinculado con la certificación que está volcada en el certificado único de discapacidad. Sabemos que para los casos de acondroplasia puntualmente, esta también tiene todo un marco legal que lo protege como una enfermedad poco frecuente, eso lo sabemos, y la ley nos habla de integralidad en la cobertura, podemos ponernos muy finitos en decir por dónde, cómo, pero sí lo cierto es que si bien tenemos muchas leyes, sacar el certificado de discapacidad, si tenemos esa posibilidad, es una forma de proteger y de allanar el camino en el acceso. Ahora, esto me lleva necesariamente a hacer una aclaración. El certificado de discapacidad por diagnósticos no se otorga. El certificado de discapacidad es otorgado, certifican las juntas evaluadoras cuando
ante la deficiencia que tenemos, estamos atravesados, interactuamos con el entorno y empiezan a aparecer esos impedimentos que llamamos barreras. Entonces, cuando yo empiezo a tener obstáculos para tener una vida plena, en esa interacción, es donde aparece la posibilidad de hacer la gestión para el certificado único de discapacidad, con los recaudos, con las presentaciones que debemos hacer desde lo médico, según la deficiencia que tengamos que llevar a evaluar, y recaudos que tienen que ver con las distintas especialidades médicas, ¿sí? Gracias, Andrea. Es importante esta aclaración. Por un lado, saber que las personas con displasias esqueléticas tienen como una doble cobertura, porque las displasias esqueléticas son todas también enfermedades poco frecuentes. Entonces tienen esta doble protección. Por un lado, la ley de POF y por otro lado, si tramitan el certificado único de discapacidad, por la ley de discapacidad. Y Exacto. también es importante esa aclaración en relación al diagnóstico. En principio podríamos decir que todas las personas que tengan una displasia esquelética, al ser condiciones crónicas y discapacitantes y que tienen complicaciones eh, alrededor de las condiciones de salud, todas habilitan la obtención de un certificado único de discapacidad. Lo que pasa que la discapacidad no va a ser la misma la de todas las personas, ¿no? En esto hay variaciones, como vos bien explicaste, Andrea. Sí, que puede pasar, André, de encontrarnos eh, con pacientes que presentan un mismo diagnóstico de enfermedad poco frecuente y algunos acceden y otros no acceden al CUD. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? O sea, tiene que ver con esto, con documentar esas barreras, documentar esos impedimentos con los que nos encontramos, y ahí es donde tenemos que reunir toda la documentación médica. En el caso de la familia, de los pacientes atravesados por las displasias esqueléticas, recurrir a todas las especialidades, ¿no? Y documentar cómo está cómo está afectando, estos obstáculos, estos impedimentos que terminan de alguna manera limitándonos. Eh, Claro. Incluso informes hasta, yo te diría, si se presentan obstáculos en ámbitos educativos, presentar el informe también de la escuela. O sea, son todas cuestiones que quizás pasan desapercibidas, que uno ni siquiera se detiene a decir, bueno, pero lo hubiera llevado. Y es importante aclarar eso, ¿no? Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué documentación hay que llevar el día de la Junta Evaluadora y qué consejos o qué recomendaciones nos podés dar para ese día, ¿no? Un poco es Bueno, lo que ya claro, venimos es lo que venimos hablando. O sea, yo siempre digo, bueno, a ver, la pregunta es, que yo interactúo con las familias, cómo lo limita en su vida diaria? ¿Cuántos no aparecen? ¿Cuántos no puedo aparecen? Bueno, y sobre eso, decir, bueno, no puedo esto, no puedo lo otro. Y eso te va abriendo las puertas de decir, bueno, tengo que documentar. Tengo problemas en la escuela, no puedo determinadas cuestiones en la escuela, bueno, documento con informe de la escuela, los equipos terapéuticos, las especialidades interdisciplinarias que abordan a ese niño, a ese adulto, a ese adolescente, acompañar y documentar, y no documentar desde los diagnósticos meramente, porque volvemos a lo mismo, no se certifica, no se otorga certificado por diagnósticos, porque no es una mirada netamente médica. Se tiene en cuenta esto, las barreras, los impedimentos, porque si no caemos en que, bueno, es una enfermedad crónica, te terminan diciendo, y te cierran la puerta. Y hay que tener en cuenta que particularmente con las evaluaciones de las juntas en diagnósticos que tienen que ver con enfermedades poco frecuentes, no hay capacitación.
no. sobre esto. Y esto comienza a ser una barrera más. Entonces hay que salir a explicar a la Junta Evaluadora, estos no. Y no ir a la Junta y decir, no, necesito el CUT porque la obra social me pide que lleve No, el CUT para que me den la... No, porque eso por es cerrar eso la puerta, ¿no? Aclarar recalcamos eso. que por ahí un solo certificado médico es insuficiente, sobre todo porque hemos tenido casos de niños muy pequeños, de bebés, que no van al colegio, Claro. que todavía no han aparecido mayormente esas barreras y en principio parecería solo un diagnóstico, pero hay que acompañar una buena historia, o sea, además de acreditar el diagnóstico con estudios genéticos, una buena historia clínica que especifique todas las terapias que va a necesitar ese niño, las terapias de rehabilitación, todos los apoyos que se sobreentiende que va a necesitar, por lo menos en esa primera infancia, porque sabemos que el CUD no se otorga de por vida y esta nos lleva a la próxima pregunta, o sea, sabemos que es por un tiempo limitado y entonces acreditar con una buena historia clínica todas esas cuestiones. Y obviamente, al momento de la renovación, cuando el niño ya sea más grande o adolescente, acompañar, como vos bien dijiste, Andrea, todos los certificados escolares, los apoyos que necesite, todos los no a los que ese niño o adolescente se enfrenta y en su caso el adulto. Y que cuando el doctor hace el resumen de historia, y uno le dice, es para hacer el certificado de discapacidad, y pone un diagnóstico y nos hace una historia clínica quizás escueta, o pone, es una condición que lleva, certifica discapacidad desde un concepto biopsicosocial, como suelen a veces poner, pensando que eso, con eso es, ¡guau!, es por demás de excelente, que seguro se lo van a certificar, hay que explicar que no, y que es preferible que tengan una conversación más larga con el médico, que se tome el tiempo el doctor y ir a buscar después el resumen en otra visita posterior, dar esos espacios para poder hacer las cosas más profundamente y bien. Y aprovecho, si me permitís, Sí, Andrea, a compartir que desde ACONAR hay un documento especialmente realizado desde la institución sobre todo lo que tiene que ver con el otorgamiento del certificado único de discapacidad, qué recaudos hay que tomar, y esto está a disposición de la comunidad, de familias, de profesionales, no tienen más que escribir a info@aconar.org.ar y se lo hacen llegar desde la asociación. gracias Andrea. Justo iba a hacer esta aclaración porque hemos tenido algunas situaciones de denegación del CUD, tanto en niños como en adultos al momento de renovar. Y entonces la idea con este documento que está a disposición de la comunidad no solamente es orientador para las juntas evaluadoras, porque nos han escrito hasta de juntas evaluadoras consultándonos sobre la condición, sino también para las familias, ¿no? Para que lleguen al día de la junta con toda la documentación y no vean rechazado el acceso a este documento. Y esto me lleva a la segunda pregunta, a la tercera, mejor dicho. ¿Qué sucede si me deniegan el CUD? ¿Qué puedo hacer? Si me deniegan el CUD, tengo que tener el expedido, la resolución de rechazo, que es un acto administrativo desde lo jurídico. Tengo que tener una constancia del motivo por el cual me están rechazando el CUD. Y eso me habilita a poder pedir una revisión del mismo, como una suerte de apelación administrativa, ¿sí? Se genera un nuevo turno y es una nueva oportunidad para revisarlo. Si no tengo suerte de que el camino me implique el otorgamiento del certificado de discapacidad y existen estas barreras y es un error que la Junta Evaluadora no lo haya podido volcar en la certificación, bueno, siempre está la vía judicial para poner desde lo legal, en la justicia, la revisión de estas cuestiones, ¿no? De la condición de ser una persona legitimada al acceso a tener esa certificación, que no me lo están dando, y bueno, será una cuestión judicial generalmente es una vía de acción de amparo.
Bueno, gracias, Andrea. Por suerte no hemos llegado, por lo menos en ningún caso conocido, a esa instancia, sí a una instancia de pedido de nueva junta, ¿no? Y Sí, sí, mira, creo que siempre los casos prácticos nos llevan a, y también los borders llevan como a visibilizar el tema. Hay antecedentes y no por temas de displasias esqueléticas, pero por ejemplo, de personas que han perdido la visión de un ojo en un accidente, siendo una persona que manejaba taxi y fue a certificar y no le dieron el certificado porque decían que veía del otro ojo. Y lo mismo pasa con la audición. La audición, cuando uno te piden las juntas, y no estoy hablando de enfermedades poco frecuentes, te piden las juntas que haya una pérdida de decibeles de audición en ambos oídos de determinada cantidad de decibeles. Quizás tenés una pérdida de audición de todo un oído, y del claro, otro escuchás, pero todas te dicen, no, pero no certifica discapacidad porque del otro oído escucha, pero no es lo mismo, porque la persona para poder estar en una reunión no tiene un campo auditivo, lo mismo pasa con la visión, no tenés un campo auditivo de 380 grados, y muchas veces tenés que girar tu cabeza para poder entender qué es lo que te están diciendo. Sin embargo, decís una obviedad, o decís, ¿cómo no van a otorgarle el certificado de discapacidad si hay un oído que no escucha? Bueno, pasa y se tiene que terminar judicializando para que esto se revierta en ese caso concreto. Así que pasa. bueno, tener en claro eso, que en caso de denegación se puede pedir, necesitamos la constancia de la denegación de ese acto administrativo, podemos pedir una nueva junta y en caso de que nuevamente sea rechazado, tenemos la vía judicial del amparo. Otra consulta que es muy recurrente tiene que ver con el plazo del CUD, porque nosotros si estamos en relación a las displasias esqueléticas, son condiciones genéticas que no van a revertirse con el paso del tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué me lo dan todavía por un tiempo limitado? ¿Por Bueno, 5 años, por 10 años? el movimiento social, el movimiento asociativo que somos todos nosotros como familias, venían discutiendo este tema. eh, Pasa con otros, con diagnósticos que son también genéticos, como es el síndrome de Down, y que dice, pero ¿por qué tengo que volver a certificar lo certificado? No corresponde, y se estaba bregando mucho por eliminar el vencimiento del CUD. Hubo modificaciones en este sentido, pero la realidad es que cuando uno va a certificar, en vez de aparecer que vence, aparece actualización. Y en esta actualización y la normativa, es como que corren del el peso, la carga de tener que hacer esa revisión o esa actualización, entre comillas, en cabeza del Estado, como que es el Estado el que tiene que salir a buscar a la persona. Lo cierto es que la recomendación es que llega el mes de actualización porque te lo ponen como mes y año. Bueno, cuando esté próximo al mes y el año, gestionar el turno y renovarlo. O sea, le cambiaron el nombre, pero el fundamento termina siendo lo mismo. Eh, Así que Pero bueno, cuál sería el fundamento, Andrea? Yo, porque me parece que más allá de pensar que es algo negativo, tiene que ver con bueno, va a ver, justamente, bueno, se revisan los apoyos, se revisa qué es lo que necesita la persona, tiene que ver, a mi criterio, tiene también que ver con una cuestión de estadísticas, de ver cómo evoluciona la población, porque eso genera también la necesidad de datos hacia políticas públicas acordes. Quizás no, hoy nuestro presente como país no es el mejor escenario, pero la realidad es que si yo tengo una población a la cual voy siguiendo, voy acompañando, yo ajusto qué es lo que necesita, porque la salud es dinámica, porque las necesidades que yo puedo requerir de apoyos hoy no es la misma que necesitaba hace 4 años, 5 años antes de la pandemia. La salud cambia, los apoyos son distintos, entonces ante esa situación se revisa y se ajusta al momento de certificar con una orientación prestacional, que vale claro, aclarar esto, es una orientación, porque quizás muchas personas te dicen, ah, pero no está en orientación, entonces no me va a... No, el certificado de discapacidad
me posiciona en tener el derecho de acceder a todas las prestaciones que nuclea el sistema de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad y que yo necesite vinculado con el diagnóstico que fue certificado en ese documento. Así que es, eh, Estás es lo que ocurre y ese es el sí. sentido de lo positivo a lo que vos te hacías referencia, André. Claro, o sea, yo digamos, por llevarlo de algún modo algún ejemplo práctico, tal vez ese Q es de un niño recién nacido o con muy pocos meses de vida y que a los 5, a los 10 años no va a tener las mismas necesidades que tuvo al Claro, momento del nacimiento. tal Y va a cual. necesitar, por ejemplo, prestaciones escolares o prestaciones de rehabilitación u Claro. otra serie de apoyos que no estaban previstos al momento en que nació. Entonces, no tomarlo como algo negativo, sino que justamente esta renovación va a ser acreditando, por supuesto, todas esas necesidades, va a ser una ampliación de ese CUD inicial. Y esto también nos lleva a la próxima pregunta, porque vos algo ya dijiste de que tiene una orientación prestacional. Y la pregunta tiene que ver con casos que se nos han dado, es si teniendo el CUD eso significa que todas las prestaciones de salud son gratuitas, no importa si tienen o no relación con la certificación de discapacidad, En con realidad, el eh, diagnóstico. en realidad dentro de lo que es la normativa, las leyes de discapacidad, la cobertura al 100% es todo lo que esté vinculado a ese certificado de discapacidad, a ese diagnóstico. No es, o sea, yo puedo tener el CUD por una cuestión de columna, cadera, porque tengo displasia de cadera, tengo la columna afectada y tengo a nivel óseo. Pero además tengo colesterol. Y el colesterol es una enfermedad crónica y no me van a cubrir la medicación para el colesterol al 100. La podré discutir y pelear al 70% como enfermedad crónica, pero no al 100. Ahora, también esto de la doble protección a la que hacíamos referencia en un principio cuando hablábamos de la ley de enfermedades poco frecuentes y también discapacidad, tener en cuenta que por la ley de enfermedades poco frecuentes, la ley habla de integralidad en la cobertura. Y si bien nos lleva a eh, discapacidad, hace la diferencia su reglamentación en discapacidad y salud por el programa médico obligatorio, que las familias sepan que el programa médico obligatorio, si yo me encuentro en esa situación que me hace ese planteo, es un piso de prestaciones, no es un techo, y que yo puedo ir por encima de esto y pedir la cobertura del cine y me voy a redireccionar al espíritu de la ley de enfermedades poco frecuentes. Así que en el caso de las displasias esqueléticas, tengan en cuenta que la protección se busca por un lado o por el otro, y que está bueno que ante una negativa o una cobertura parcial o existe una duda, se acerquen a CONAR, consulten, manden un correo electrónico, pregunten para recibir el acompañamiento y el asesoramiento que les haga más fácil el camino, que es lo que buscamos con este taller y con todo lo que se brindan de actividades a través de la institución. Mira, justamente tuvimos una consulta hace poco de una familia a la que le denegaban la cobertura de un estudio, pero tenía que ver con un error administrativo o del médico que no había aclarado el diagnóstico. Entonces la obra social no se lo quería cubrir al 100% con discapacidad. Y esto, o sea, en principio tenemos que saber entonces que no todos los estudios que no estén relacionados con el diagnóstico que da lugar al certificado están cubiertos al 100, que puede haber también variaciones, pero también prestar atención al momento en el que nos expiden, digamos, la orden médica, de que esté bien especificado el diagnóstico digamos, en Que relación por al lo CUD del general que es titular. que por lo general los médicos cuando hacen, viste, la prescripción y hacen las indicaciones ponen de X diagnóstico y ponen el Exacto. diagnóstico como parte del ABC, nombre, apellido del paciente, documento o número afiliado, diagnóstico y la prestación.
perfecto. incluso diagnóstico presuntivo, cuando muchas veces ese No está estudio confirmado, no sí, está confirmado y va en busca de que en enfermedades poco frecuentes los estudios de diagnóstico deben de ser cubiertos al 100%. sí. Bueno, gracias. Eh, Esto nos lleva, digamos, al segundo eje de esta charla, que tiene que ver con la pensión no contributiva. Y acá también una pregunta que surge mucho es, si tengo certificada la discapacidad, ¿me corresponde automáticamente la pensión no contributiva por discapacidad a mí o a mi hijo? ¿Esto es así, Andrea? Estamos en un momento de Sí. transición, Bueno, porque, pero más bueno, allá de la transición, porque, a ver, ¿qué tenemos y hacia dónde vamos? Podemos decir así. sí, Tenemos hoy todavía la normativa de pensión no contributiva por invalidez, no por discapacidad. Le cambian, le ponen discapacidad en sí, ANSES, pero en realidad la ley habla de invalidez o incapacidad laborativa y que tiene un montón de requisitos, entre los cuales un 66% de incapacidad laboral, la vulnerabilidad económica, no tener familiares obligados a prestar alimentos o en su caso que estén imposibilitados de brindarlo, no tener beneficios previsionales de ningún tipo, eh, ser argentino, nativo, si soy naturalizado, te piden la residencia de 3 años en el país, si sos extranjero, te piden 10 años. Si el pedido de la pensión no contributiva por invalidez previsional o incapacidad laborativa es para un niño, esta residencia se la piden a los padres, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que es una transición? Porque con la ley de emergencia de discapacidad también se hicieron un abordaje sobre las pensiones no contributivas. Y ahí empezó a establecerse la modificación, esto de aquel que sea titular de certificado único de discapacidad per se tiene por acreditado el tema de salud para ir por el pedido de la pensión no contributiva. Y ahí y cambia hasta el nombre, desde el nombre hasta los parámetros, aunque deriva a que se reglamenten un montón de cuestiones que todavía están inconclusas. Y nos habla de pensión no contributiva por discapacidad para protección social, para la protección social. Entonces, esto de que la persona, por ser titular del certificado de discapacidad, tenga el derecho a la pensión no contributiva, acreditando la vulnerabilidad económica, por supuesto, ¿no? Porque es sin aportes, es desde lo social. eh, Esto ya se venía, el movimiento asociativo ya venía trabajando hace muchísimos años en este norte. Yo me acuerdo de haber participado en el espacio de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y se había logrado la redacción de un proyecto muy valioso en este sentido, que quedó cajoneado, que fue después cuando llegó el periodo de gobierno del ingeniero Mauricio Macri y quedó encajonado, no se le dio lugar a que creciera ese proyecto. Y con la ley de emergencia en discapacidad reflota en este sentido. Eh, Establece el parámetro del haber previsional, la pensión no contributiva se mantiene, sigue siendo el 70% una mínima, pero lo que tiene a favor ahora, si se logra implementar, a diferencia de lo que tenemos todavía, es que la persona puede trabajar y puede tener un ingreso de dos salarios mínimos vital y móvil, cosa que con la reglamentación que tenemos hoy es no se puede. incompatible, no podés trabajar, ¿sí? No, eso ya sucedió en otra época. Sí, No quiero confundir a la gente, pero en algún momento, hasta hace unos años, se permitía tener la pensión que fue era muy compatible corto. con, sí, muy poquito, pero Fue un periodo muy cortito por resolución sí, y que habilitaba solo el trabajo en relación, hablaba de relación de dependencia, del trabajo formal en relación de dependencia, quedando fuera
el tema del monotributo, pero con la ley de emergencia establece la registración, la posibilidad de que la persona tenga un trabajo formal, ya sea en relación de dependencia o que trabaje o que esté de manera independiente bajo el sistema, lo que sería el monotributo, Está. ¿sí? Así A que ver, yo bueno, lo que me parece importante, como a modo de resumen para tener en claro en esta charla, es que la obtención del CUD no es automático el acceso a la pensión, que hay que no, hacer no un porque trámite que requiere... ahí te Sí, sumo algo, ahí te sumo algo. Con lo que tenemos hoy, yo tengo que acreditar el 66% de incapacidad laborativa. El CUT no tiene porcentaje, no fija exacto, porcentaje. Entonces, lo que se tiene que hacer sí o sí es el certificado médico oficial. Que el certificado médico oficial se hace por las plataformas y con los médicos de hospitales públicos que están habilitados a través de la Agencia Nacional de Discapacidad y quien lo otorga termina siendo la Agencia Nacional de Discapacidad. Yo para poder ir a ANSES, gestionar el turno para una pensión no contributiva, tengo que tener hecho el certificado. certificado médico oficial, cosa que antes yo podía ir, iniciarlo y después presentar el CMO. Y así quedaban en stand-by y encajonadas en espera porque ese CMO nunca llegaba. Hoy día, si yo no tengo el CMO gestionado, no me dan el turno para la pensión, para gestionar el pedido de pensión no contributiva. ¿Sí? Clarísimo, Andrea, pero además de acreditar, digamos, la condición de salud, también hay otros requisitos, como bien dijiste, en el caso de argentinos naturalizados o extranjeros, una residencia mínima en el país Tenemos y la 60, vulnerabilidad. Para mí lo más importante es, porque esto sí ha generado debates, es sí, el tema de la acreditación de la vulnerabilidad económica, tener en claro que es para esos supuestos. O sea, más allá de la acreditación de las cuestiones de salud, se tiene en cuenta la vulnerabilidad económica. y Y eso es ojo, todo un tema. esta Sí, vulnerabilidad económica también está en lo que sería la nueva reglamentación que nos trae la ley de emergencia en discapacidad. La evaluación socioeconómica, los parámetros son fijados por la Agencia Nacional de Discapacidad y dentro de esos parámetros te dicen, tenés que evaluar, te preguntan, por ejemplo, ¿sos titular de vivienda? ¿Cuántas viviendas? La vivienda en donde residís, la otra vivienda. ¿Qué pasa con la otra vivienda? ¿Tenés auto? ¿De qué antigüedad? Porque tiene que ser antiguo, 10 años de antigüedad, no puede ser nuevo. O sea, ahí, y eso se va ajustando. Entonces, uno tiene que pasar esa evaluación socioeconómica, además de tener todavía el 66% de incapacidad laborativa, que no es que porque yo tengo el CUD ya tengo el 66 automáticamente. No, no, exactamente. no, no, porque la forma de evaluación y los parámetros de evaluación son diferentes. No es lo que aplica la Junta Evaluadora de Discapacidad, lo que aplican para hacer la evaluación del certificado médico oficial. Ahí Jimena Perfecto. levanta la mano. Y Andrés, Bueno, ¿sabés qué me gustaría aclarar o que nos puedas vos también desasnarnos? Cuando hablamos de acreditación de esta vulnerabilidad, ¿no? Sí, La diferenciación entre un menor de edad, que calculo que la acreditación de vulnerabilidad va a ser evaluada con los ingresos de sus padres. ¿Qué sí. pasa con una persona mayor de edad? De la misma manera, no, el tema, Digamos, en lo que el tiene que tema ver con etario, la... el tema etario no modifica los parámetros de evaluación. No, pero se tienen en cuenta los ingresos económicos de sus padres y de mayor edad, ¿no? ¿Cómo? No te entendí lo último. Claro, en el caso de un chico de 18 años o Sí, 21, no sé cuál es la sí, edad que toma para este caso, sí. que toma para evaluar su vulnerabilidad, su propia independencia y autonomía económica o Y se sí, porque tienen ya en es cuenta mayor las de edad, no discapacidades. es un menor. Bien, Para los perfecto. menores, la evaluación sobre la residencia, sobre las cuestiones socioeconómicas, porque ahí dicen, en el caso de menores se tiene que acreditar la imposibilidad de los obligados a prestar alimentos, de que no lo pueden asistir, o que no tiene familiares que
obligados a prestar alimentos. En el caso de el menor, yo tengo que ir sobre los responsables, ¿sí? Pero si yo ya soy mayor, la evaluación socioeconómica es el solicitante de la Con el pensión. solicitante no tienen en No, cuenta no la situación deberían, económica. No deberían. no deberían, Perfecto, no deberían. perfecto. Gracias, Andrés. De nada. No, gracias, Jimé. Esta aclaración es importante. Cuando la persona es menor de edad y hay obligados a prestar alimentos, la evaluación se hace sobre los obligados a prestar alimentos. En el caso de persona mayor de edad, ya, digamos, la evaluación se hace sobre la propia persona. Andrea, y otra consulta que tiene mucha actualidad, tiene que ver con adultos que tienen otorgada la pensión por discapacidad y no sucedió todavía con menores de edad, pero hay una revaluación o revisión de estas pensiones y han sido algunos citados por carta documento a una nueva junta evaluadora y tal vez no han tenido estas personas la suficiente orientación, ¿no? De qué llevar el día de esa junta evaluadora y han visto denegada, digamos, esa pensión de la que gozaban anteriormente. Entonces, me parece importante explicar bien qué necesitamos acreditar en esta junta de revisión. A ver, cuando nos citan, nos ponen el motivo de la citación a efectos de que eh, tener el recaudo de llevar toda la documentación que hace a lo médico, llevarla y proporcionarla. Hay un tema se volvió a repetir una vieja historia de gobiernos anteriores en cuanto a no respetar la accesibilidad para que todo aquel que recibiera la notificación entendiera lo que estaba recibiendo, pudiera asistir. Ya de por sí la carta documento no es algo que sea fácil de entender si yo no tengo un nivel educacional que me permita de repente entender palabras muy técnicas. Sí, no es un Si yo documento tengo, inclusivo, digamos. claro, no tiene un No, lenguaje fácil, sencillo. Eh, Hay personas que por su propia discapacidad tampoco, por más que reciban una carta de documento, no la pueden leer. Las personas ciegas, por ejemplo, no viene con una traducción en braille. no, no, no. El tema de las notificaciones y que también es parte de la suspensión de los beneficios, que si yo me mudo, tengo un cambio de domicilio, dentro de los 15 días tengo que ir a la agencia y notificarlo eso, porque es motivo para que me suspendan el beneficio. Mucha gente, incluso que le mandaron las notificaciones, quizás se lo mandaron a domicilios en donde ya no viven y están bien notificados porque es el domicilio registrado. Entonces, tener esos recaudos porque lo ponen en cabeza dentro de las modificaciones que hubo, no recientes, sino que esto ya es un poco más viejo, estaba esto, la carga en el solicitante, en el titular de la pensión, de notificar cualquier cambio de datos Sí, bajo la consecuencia de, la suspensión del beneficio. claro, Entonces, muy importante tener actualizado el domicilio en el que la persona reside para poder recibir la notificación en caso de que se lo notifique de que tiene que someterse, digamos, a una reevaluación para seguir otorgándole la pensión. En segundo lugar, empezar haya llegado o no haya llegado, empezar a preparar toda esa documentación que vamos a llevar. No pensar que por el solo hecho de tener un diagnóstico vamos a tener continuidad de la prestación, porque hemos visto situaciones en que se han denegado. Y entonces volver a esto al concepto biopsicosocial. No solamente todos los certificados médicos que tienen que ver con la condición, y es más allá del diagnóstico, sino acreditar, como vos bien decías, Andrea, si tengo problemas de cadera, problemas de columna, pero también todo lo que tiene que ver con la salud mental. Y también el día de la Junta Evaluadora, que va a haber un asistente social o una trabajadora social, relatar, digamos, todas las barreras sociales a las que esa persona se enfrenta, porque eso tiene que ver con el otorgamiento
digamos, de la pensión, acreditar esa situación de vulnerabilidad socioeconómica. Y tener en cuenta esto, que si yo tengo una citación, no tengo toda la documentación, me presento igual, solicito una prórroga, pero hago presencia, porque si yo directamente no voy, porque no tengo, bueno, eso implica automáticamente la caída del beneficio. Y después es muy difícil revertir. Tal cual. Y si no, te va a llevar un montón de tiempo hacerlo. Y en el medio está una situación no solamente de ingreso, sino de cobertura médica, porque No, sabemos que las pensiones no contributivas que atienden a un grupo de población muy vulnerable, la cobertura la tienen a través del programa Incluir Salud, que podemos tener todas las críticas que querramos, que las tiene, pero para muchas personas es todo. no, Y por es lo supuesto. único. Entonces, perder la pensión o que te suspendan la pensión es perder un ingreso, perder la cobertura en salud que tenés en ese momento, el corte de quizá de los tratamientos, de los medicamentos que te venían dando. O sea, es realmente de una gran complejidad. Andrea, y la misma pregunta que te hice para el CUD. En caso de que la persona se presente, no se haya preparado y esa junta salga negativa, ¿qué se puede hacer? Lo mismo, con las pensiones no contributivas, yo los puedo revisar y si no, los discuto judicialmente. Lo que pasa que donde voy a ir a discutir judicialmente es en otro lugar. No, por supuesto, ¿Sí? Es en el ámbito de la seguridad social de la justicia, por decirlo de manera más simple. ¿Mm? sí, por eso la idea con esta charla, con este taller es prevenir esas situaciones, estar preparados, si recibimos la notificación, prepararnos, si no la recibimos, ir juntando la documentación, ir pensando, ¿no? A qué especialistas voy a tener que recurrir para tener todo acreditado al momento en que me llegue esa notificación. Em, bueno, yo creo que ya estamos para pasar al tercer eje que tiene que ver con la afiliación a obras sociales y empresas de medicina prepaga. No sé si hay alguna duda en cuanto al CUD y en cuanto al acceso a las pensiones antes de ir al próximo eje y si no, dejamos las preguntas para el final. Bueno, acá en el chat no hay nada, así que damos paso al tercer eje. ¿Cómo accedo? La pregunta sería, ¿cómo accedo a una obra social teniendo, digamos, una cuestión de salud y hasta siendo portador o siendo titular de un certificado único de discapacidad? ¿Es posible acceder a una obra social? Es posible, no hay preexistencias cuando yo me voy a afiliar a una obra social y accedo a la obra social ante un trabajo en blanco formal, ante mi incorporación como monotributista también. Eh, el pago de servicio doméstico también te habilita el aporte al sistema de salud, es el aporte de la parte de la pata de seguridad social y accedes a la obra social. El punto es, mucha gente se confunde y te dice, pero no me van a aceptar porque tengo certificado de discapacidad. No, no hay preexistencias. Tener el certificado de discapacidad, incluso en el grupo familiar, lejos de ser excluyente, eh, implica para ese hijo con discapacidad que está en el grupo primario, ¿sí? Su continuidad y su permanencia más allá de la edad. Sí, pero Si la yo, realidad, Andrea, es que muchas veces cuando las personas van, no porque, digamos, la obra social dependa de un trabajo o del monotributo, es al momento de la afiliación, tomando conocimiento la obra social o empresa de medicina prepaga de, son cosas distintas, sí, bueno, me gustaría que lo expliques. son cosas distintas. Muchas personas se confunden y lo usan como sinónimo y te dicen, te hablan de la obra social y de la prepaga como lo mismo. La prepaga es una empresa a la que yo voy, me afilio, contrato, pago un plan
me pongo de acuerdo, contrato el plan en el cual a afiliar, me pasan una cuota y ahí sí yo estoy obligada a declarar mis antecedentes de salud en una declaración jurada. Y ahí sí la prepaga, no la obra social, está en sus facultades de tarifar las preexistencias, que si no se pone de acuerdo con el afiliado, el que pretende ser afiliado, tiene que terminar y tiene que resolver la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la autoridad de las obras sociales y de las entidades de medicina prepaga. En el caso de las obras sociales, esto no ocurre. Eh, la particularidad es que si yo quiero pagar el monotributo y elegir una obra social, hoy estoy limitada a elegir en el listado de las obras sociales que reciben monotributistas y que se va modificando mes a mes. Antes del DNU 70 del año 2023, yo era monotributista y elegía cualquier obra social. Y no me podían decir que no, libremente. Hoy ese listado se redujo. Entonces, al momento de elegir, la recomendación es ver, bueno, a ver cuál tiene mejores lugares de atención cerca de donde yo vivo, que realmente pueda utilizarla, porque de nada sirve si vivo en zona oeste de Gran Buenos Aires y tengo que venirme a atender a Capital, o viceversa. Entonces, tener esos recaudos. Pero no pueden incluso las prepagas. Cuando digo prepaga, estoy hablando, por ejemplo, o de Swiss Medical, eh, Galeno, OMINT, esas son las prepagas. Las obras sociales nacionales sindicales, no, OSECAC, Unión Personal, OSPRERA, OSEG, son obras sociales, no son prepagas. Puede existir que haya obras sociales que acepten adherentes y te vendan su plan privado. En ese caso, actuarán como prepagas y en ese caso yo tengo que declarar preexistencias. Pero Que en obras sociales, no. ese era el supuesto. Sí, pero por eso lo vuelvo a aclarar. En la obra social, cuando vos accedes por una cuestión laboral o monotributo, no se tiene en cuenta la preexistencia. Pero si yo quiero acceder como voluntario, por ejemplo, a IOMA, por más que Son, sea cos- una obra social, son cosas, son distintos y IOMA nos lleva a hablar de otra cosa, porque IOMA no es una obra social nacional sindical. no, no. IOMA es una obra social provincial con reglamentación propia, no tiene la Superintendencia de Servicios de Salud como autoridad regulatoria, o sea, nos metemos en un mundillo aparte que quizá complique No, el la idea no es mensaje. complicar, pero la idea es aclarar que esto No, pero lo que vos sí decís sucede, sí, es válido, porque hay obras sociales, nacionales sindicales, que tienen la posibilidad de esta adherencia, igual que IOMA, y sí, son nacionales sindicales. Pero entonces en esa adherencia están actuando como un rol de prepaga, porque de alguna manera te están vendiendo su plan, exactamente. su cartilla, ¿sí? Así que vale la aclaración. Perfecto, bueno, gracias. Medio que hemos contestado las preguntas que tenía a continuación. En realidad, bueno, en materia de cambios de la afiliación para trabajadores monotributistas, que lo aclaraste, Andrea, yo no Lo sé, sí, hablamos, lo mismo que qué diferencia hay entre una obra social y también lo una empresa de hablamos. medicina prepaga. Y el tema de si somos portadores de un CUD o nuestro hijo tiene un CUD, si se puede afiliar tanto en una obra social como, una empresa, como en una empresa de medicina prepaga. La próxima pregunta tiene que ver con, por ejemplo, si el titular o el familiar afiliado a la obra social o empresa de medicina prepaga fallece, ¿qué pasa con ese grupo familiar donde tal vez haya una persona portadora del CUD? Continúan con la afiliación de esa obra social, tendrán que pagar las cápitas que correspondan, como si lo pagara el titular, trabajador. Estamos hablando de obras sociales, ¿no? Sí,
y está expresamente previsto en la ley que regula las obras sociales. Pero tengo que estar pagando las cápitas como las hubiera integrado el titular de ese grupo familiar trabajador que falleció. Cuando los integrantes de ese grupo familiar acceden por su propio camino, porque consiguieron un trabajo, por alguna obra social, ahí entonces salen y van a su obra social. Si es prepaga, en las prepagas ante el fallecimiento del titular, hay una continuidad de 2 meses, que donde no te cobran, no te pueden cobrar y continúa todo el grupo familiar, y después de esos 2 meses el grupo familiar continúa y uno de esos integrantes de ese grupo asume el rol de titular del grupo de afiliación y paga la cuota que corresponda a los integrantes y al plan al cual están afiliados. Pero no hay un corte prestacional, que es Bueno, lo que más preocupa cuando hay e- temas de salud a atender. exactamente, ¿no? Y ante el fallecimiento del titular, la familia se queda preocupada de cómo va a continuar la cobertura, digamos, de ese grupo familiar eh, en el que existe, digamos, o al que pertenece una persona titular del CUD. En relación a los aportes con las prepagas, ¿qué cambios hubo, Andrea? Bueno, hubieron hace poco y hay recientes. Ustedes escucharon hablar de lo de la triangulación, lo de la eliminación de la obra social que pone el sello. Se habló mucho de esto en los medios de comunicación. Y eso tiene que ver con aquellas obras sociales que prestaban la atención, recibían el aporte del trabajador, pero terminaban prestando la atención a través de una prepaga que contrataban. Y entre la obra social y la prepaga se distribuían qué prestaciones se hacían cargo cada una. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en discapacidad, las obras sociales son las que recuperan, de alguna manera, en ese circuito de triangulación, tenían el camino más allanado para recuperar de la Superintendencia de Servicios de Salud las prestaciones que por discapacidad brindaran. Ahora, cuando se elimina esta cuestión de esta triangulación, ¿por qué? Porque ¿cuál era la crítica? Que muchas de estas obras sociales no brindaban ningún tipo de prestación y las que la brindaban terminaban siendo siempre la prepaga contratada. Y se quedaban con un poquito de ese aporte. Entonces, para que vaya como eso es una situación que se generaba de injusticia, porque que es un mero paso, es utilizar una puerta de acceso para acceder a la prepaga. ¿Qué es lo que se dijo? El trabajador puede elegir derivar el aporte directamente a la prepaga sin hacer esa triangulación. Entonces, no hay un pequeño porcentaje que queda en el camino. Va todo el aporte a la prepaga y la prepaga lo descontará del plan que tiene y si hay alguna diferencia las deberá absorber el trabajador. Pero todo su aporte a la prepaga. Judicialmente esto trae un poco de debate, ¿por qué? Porque quizá vos tenés un reclamo judicial hecho de manera solidaria a la obra social y la prepaga. Y si se desaparece la obra social, te quedas sin un corresponsable al cual golpearle la puerta para que te responda, o te responde uno, o te responde otro. Pero bueno, son decisiones. Esta opción de derivar el aporte directamente a la prepaga, en principio se había fijado un término muy breve de 60 días. Creo que la resolución había salido en enero, febrero, terminaba en marzo. La cuestión es que se extendió hasta 31 de diciembre de este año la posibilidad de hacer esta opción. Así que bueno, nada, son cambios que tienen que ver con la liberalidad. Y sí salió, y ya estamos en hora, pero no quiero dejarlo de mencionar, hace muy poquito, el 18 de septiembre, se publicó en el Boletín Oficial una resolución en la cual hace hincapié a esto, ¿no? Busca la transparencia, que el aporte y la contribución
ponen valor y te dicen, este aporte, esta contribución viene del trabajador y es propiedad del trabajador. Con lo cual, como es propiedad del trabajador, buscan que se blanquee esto, que se unifique un modelo de facturación, de detalle de imputación de lo que recibe y aporta ese trabajador y recibe del sistema, y que ese aporte, si excede, si es excedente, no quede en el camino. Se puede imputar lo que sobre al pago de la prepaga al otro mes. Entonces, hace hincapié en esto. Y se termina derogando una vieja resolución que es la 1200 para dar paso a esto, revisándose otra vez los contratos que tengan determinadas cláusulas mínimas que van a tener que respetarse. Entonces, hay un plazo de 30 días desde que se publicó en el boletín oficial el 18 de septiembre, la semana pasada, para que hagan la presentación ante la superintendencia de los contratos a estos efectos. A ver el tema de cómo que estén formulados con los parámetros que establece la resolución, la facturación se cumple con esta transparencia para dar mayor claridad y se unifique a todos los beneficiarios. Así que bueno, parecía valioso traerlo al taller Sí, de hoy. sí, súper valioso, Andrea, muchísimas gracias. Tengo una última pregunta de cuestiones que se nos han presentado en estos últimos meses en relación a progenitores que tenían a su hijo con CUD a cargo en la obra social y que han sido despedidos de su empleo. Y entonces la pregunta es eh, si podían continuar como adherentes en la obra social, si existe esa posibilidad. Temor, porque obviamente si se quieren afiliar a una prepaga, tienen miedo a que no puedan afiliarse. Así, ¿qué opciones tienen en ese caso? Porque hemos tenido dos casos que nos han consultado esos padres ante esa situación, ¿no? Que tenían un empleo por el cual accedían a una obra social y del cual se han visto despedidos, sobre todo cuando hay tratamientos en curso o terapias en curso que no pueden cortarse para ese paciente menor de edad. Bueno, lo primero que hay que hacer es ante el despido gestionar el subsidio por desempleo en ANSES, que el tiempo del subsidio va a variar en función de la antigüedad y las cargas de familia, pero que ese tiempo que yo esté cobrando el subsidio por desempleo, continúo con la obra social de la actividad que tenía mientras estaba trabajando. Lo que se hacía, Importantísimo, lo que, importantísimo. Sí. lo que se hacía antes, decir, bueno, digo antes porque ahora tengo un monotributo con opciones más reducidas. Pero lo que se hacía, y quizás tenés la suerte ahora que esté dentro de la lista de obras sociales, es, bueno, no logro reinsertarme en el mercado laboral, se me termina el subsidio por desempleo, me afilio al monotributo y elijo la misma obra social y evito el corte y continúo. Pero ¿qué pasa? Hoy día tiene que cuadrar que esté entre el listado de las obras sociales que reciben monotributistas para poder hacer eso. Claro. Antes eso no pasaba porque vos elegías todas las obras del listado y todas las obras sociales y te afiliabas. Pero bueno, la tranquilidad o una primera tranquilidad es saber que gestiono el subsidio por desempleo y durante el tiempo del subsidio por desempleo continúo con la obra social, el titular y su grupo familiar. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que finalizado el subsidio de desempleo, si esa persona accede al monotributo, tal vez esa obra social no esté en el listado del monotributo y tendría que averiguar de continuar como voluntario. Que Siempre y cuando tenga esa posibilidad, esa obra social. o sea, por eso, averiguar si Porque si no existe lo esa tiene, posibilidad si no lo tiene, vas a tener que optar por el monotributo y ir a y elegir una una nueva. otra obra social, claro. Claro. Bueno, eso, Por lo menos mientras tengamos la figura del monotributo y tengamos el subsistema de seguridad social sí. que hoy tenemos. Todos los rumores y los vientos, no es por traer más noticias, pero todos los rumores y los vientos nos llevan a un modelo de salud chileno
que lejos tiene que ver con una base solidaria como la que tenemos en nuestro país. Ojalá que no, pero pareciera que vamos para ese norte. Ojalá que no sea así. Ojalá así sea, Andrea, que no sea así. Bueno, yo creo que hemos hecho un paneo por los temas más importantes y las consultas que habitualmente nos llegan a CONAR y que muchas de ellas te las transmitimos a lo largo del año y que hoy hemos repasado. Así que yo creo que si alguien tiene alguna consulta que hacer es un buen momento. Si quieren destrabar cámaras, micrófonos, Sí, así nos vemos. creo que en este momento es posible hacer eso. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola Hola, Rubén, Soledad. Levantemos la mano, así nos ordenamos en las consultas. Rubén, hace hace tu pregunta. sí, yo, bueno, llegué medio tarde porque no podía entrar al Zoom de la compu, tuve que agarrar el celular. Por lo que estaban más o menos hablando, con lo que casi llegué a escuchar sobre el tema del Q, si no, yo soy una persona adulta, tengo acondroplasia, tengo 53 años, y bueno, lo que no llegamos por el tema de la medicación, del bozobo, no llegamos a otra cosa. Obviamente, al ser persona adulta, tenemos acceso siempre problemas, complicaciones con la columna. Yo que quería consultar, porque yo hace poco me hice una resonancia magnética, donde tuve que pagar particularmente, y quería saber si el tema de del certificado, eso me cubre en algo o no me cubre nada, más o menos por lo que llegué a escuchar, ¿no? Porque No tendrías que haber pagado nada y te tendrían que haber cubierto, porque el tema, como vos bien explicás, el tema de columna está directamente relacionado con el diagnóstico por el cual está la certificación, con lo cual todo lo que esté, sea estudios, sea medicamentos, sean tratamientos, que estén vinculados con el diagnóstico, tienen que tener cobertura al 100%. No hay límite ni hay tope. ¿No? Si yo, por ejemplo, tuviera la necesidad de hacer kinesiología, no hay 30 sesiones al año. claro, encima que la que me hizo la resonancia dijo, vos tenés acondroplasia, quiere decir que ya sabía del tema, porque la Claro, mayoría, hay médicos que todavía siguen desgraciadamente desconociendo el tema de la acondroplasia, de la talla baja, y bueno, y en este caso ella sabía de qué se trataba, sabía el tema de las complicaciones, las preguntas que me hizo estaban en el tema. Entonces, yo cuando escuché ahora, y gracias a Andrea por la invitación del Zoom, porque hay cosas que la desconozco, soy un activista, no tengo una ONG, si bien hay muchos que me preguntan, me hacen consulta, que a veces no las sé responder, por eso que estas reuniones me parece interesante, porque hay preguntas que a veces, bueno, como el caso este, el tema de que yo tuve que pagar, tuve que pagar 200.000 pesos, está bien, gracias que lo tengo, o que pero hay casos que se complican muchísimo y que no seguro. sabía que no tenía que haber pagado. No, qué pena, Rubén, que no nos consultaste, pero si vos tenés CUD y en este caso una obra social o empresa de medicina prepaga, no te tendrían que haber cobrado justamente ese estudio porque está íntimamente relacionado con el CUD, con la condición y todo lo que explicamos. Me parece importante aclarar algo que dijiste que tiene que ver con el tratamiento farmacológico. La verdad que un niño esté con tratamiento farmacológico, y no quiero dar nombres, no significa que igual no sea titular del CUD. Es decir, el acceso hoy a un tratamiento farmacológico que es muy reciente y que todavía los resultados se tienen que ver a lo largo de los años, no implica una denegación del CUD. ¿No es así, André? Esto es importante Totalmente, aclararlo. ¿no? Totalmente, por supuesto. Aparte, justamente
si requiere, tiene una indicación de medicamento puntual y está vinculado con el diagnóstico. No tiene absolutamente nada que ver. Aparte, tengamos en cuenta esto, la salud es dinámica, volvemos a lo que estábamos hablando. Mis necesidades van variando, porque mi cuerpo va cambiando, porque La funcionalidad es claro, diferente, el paso de exacto. la vida también, o sea, hay un montón de factores orgánicos y ambientales que nos atraviesan. Así que no, Claro, yo todavía sigo con el tratamiento, gracias a que me estoy recuperando porque estos dos por tres me agarra síntomas de la columna que a veces no me permite caminar dos pasos, porque desgraciadamente todavía hay la sociedad, aún el tema de la medicina, que todavía no abrieron la mente, que piensan que la condroplasia somos bajitos y nada más. Mm. No no. piensan que acá hay un montón de complicaciones, que es una discapacidad más. Y bueno, esto es algo que lo vengo hablando, lo vengo luchando. Por otra de las cosas, Por eso hablábamos, Rubén, de la falta de conocimiento incluso de las juntas, ¿viste? De las juntas que certifican discapacidad, que Y, no están formadas en EPOF y tienen que saber, o sea, tienen que tener formación o por lo menos darse el tiempo para hacer esto, ¿no? La interconsulta que decía Andrea que hicieron a CONAR, la verdad que yo lo celebro, que tengan por lo menos en la pregunta, o sea, Sí, bueno, ¿no? Es sumamente valioso. No se genera espacio de nosotros, formación, tener la pregunta, bueno, por lo menos claro, da un poco de de, luz. de los casos que hemos tenido de denegación, que al menos de denegación del PUD, que nos han informado a CONAR, tuvimos uno hace muchos años con una persona adulta que le denegaron el CUD y ahí recurrió a nosotros y en esa oportunidad pudimos acompañar personalmente a la persona a una nueva, se pidió una nueva junta evaluadora y simplemente con mostrar guías de práctica clínica, papers informativos, la Junta accedió rápidamente al otorgamiento del CUD. Y era justamente por esto, por desconocimiento. Y en esta otra ocasión, este año, en el caso de un niño recién nacido, la misma Junta Evaluadora nos contacta para pedirnos información y esto es, la verdad, que eh, algo inusual. Pero bueno, celebramos y en base a esa consulta fue que elaboró este documento que está a disposición. Em, Otra pregunta, Mónica, ¿vos querías hacer alguna pregunta? Que vi que encendiste la cámara. No. Melanie o Estela, ¿quieren aprovechar la disponibilidad de la doctora Pasodomo para consultar algo, alguna inquietud en relación a estos temas, CUD, pensiones y afiliaciones? Jiménez está levantando la mano. Jime, vamos, Jime. y no, yo quería aclarar algo a lo que dijo André de la importancia de la documentación al presentar al momento del CUR. Y sabemos que es muy importante en el caso de los pacientes, no sé si los adultos, pero de los chicos que los tienen, el estudio genético que se le hace, eh, porque muchas veces en las juntas evaluadoras piden estudios médicos recientes, ¿no? Con no menos de 6 meses, para Deben de que ser con no pueda, menos de 6 meses. pero ¿Es como el así? genético es algo Ah, reversible, bueno, eso el sí, genético obvio, no te pueden el pedir. genético no te pueden pedir uno nuevo No, y sirve, porque muchas obvio, mamás han preguntado si claro, servía para, bueno, claro, aclarar que el genético, que es como eh, el que nos puede dar la pauta del diagnóstico, más allá de, como dijiste vos, claro. de la importancia de todo el resto, que no es necesario que sea reciente y que tiene validez aunque tenga Totalmente. mayor tiempo. Son estudios que no sufren alteración de cambio por paso del tiempo. Exactamente. Totalmente, Totalmente. totalmente. Pero bueno, tenía bien la Vale la aclaración porque sé aclaración. que dentro de los requisitos ponen eso. No, excelente pregunta, Jimé. La verdad que sí, que puede llevar a confusión. Entonces, el estudio genético que se tiene, digamos, al momento del nacimiento, ya sea el molecular o un informe genético clínico, es válido más allá del transcurso del tiempo.
Bueno, ¿alguna otra consulta? Yo otra consulta y una más Dale. y no jodemos más. Sí, no, no Eh, molestás, Rubén. no, porque la verdad que importante, por eso que yo siempre, Andrea, viste que siempre te hincho, te mando mensaje, porque por mis pagos acá en zona sur de Buenos Aires hay muchos casos y hay muchas cosas que desgraciadamente pasan por falta de conocimiento, como lo que estaban hablando. Hay muchos que no les llegó la carta y a no llegarle ya le sacaron la pensión. Hay muchos casos de sufrimiento de personas que no tienen, no tener la pensión, no tienen absolutamente nada. Y son muchos casos, desgraciadamente, de lo que están ocurriendo. Por eso que yo, como activista que me considero, estoy desesperado para que, ¿no? que se logre una solución. Por eso que esta reunión me parece muy importante. Y otra No, de las cosas que quería preguntar, si uno teniendo la pensión no contributiva, si todavía está acceso a tener un trabajo en blanco, Todavía si no, hasta que no se reglamente la ley de emergencia, es incompatible con el trabajo en blanco, ¿no? no, está bien, pero lamentablemente eso es una deuda pendiente que, como bien dice Andrea, esperemos que se solucione porque la pensión realmente es un monto muy, Un 70% de la mínima, o sea, sí, no te genera ningún tipo de autonomía para vida independiente, para poder desarrollar, porque no te, porque no, es tal cual. triste que todavía se siga escuchando como que la pensión para la persona con discapacidad como que es una vivada y que no es un derecho. Desgraciadamente se escucha eso, son tiempos muy duros, son tiempos muy deshumanizados Tal cual. que estamos transitando. Y un poco es eso, el monto es tan pequeño que en realidad debería, como señaló Andrea, permitirse un empleo mínimo para la persona, digamos, aún teniendo una pensión no contributiva por incapacidad laboral o por discapacidad, Tal como cual. conocemos Que en el común de la gente. en la ley de emergencia prevé que si por esas cosas superas tu ingreso en estos dos salarios mínimos vitales y móviles, o tenés un trabajo que te permite un ingreso por arriba de este valor, se suspende el, eh, se avisa, se suspende durante el tiempo que vos tenés ese empleo, que cobras un montón de plata por arriba de esos dos salarios mínimos, por ejemplo, y cuando vos dejas de trabajar, se avisa y se devuelve. Eh, que era un poco la normativa que duró poquitos meses en el gobierno de Alberto Fernández, post pandemia, estamos ahí en la, Sí, la recuerdo. transcurriendo Sí, la pandemia, eh, que establecía esto. Y con la salvedad de que habla del trabajo registrado formal en relación de dependencia y también expresamente establece el monotributo. Que cuando hablamos del monotributo, hablamos también de monotributo y monotributo social. El monotributo social, digo esto y ya estamos por demás de excedido, no quiero sí, robar tiempo, pero el monotributo social, con la legislación que está hoy vigente, a mí en lo personal me entró en duda si se sostenía la compatibilidad o no, porque después del cambio que vino a posterior del DNU 70, eh, donde vuelve a estar en la letra de la normativa imposibilidad de trabajar, el tema del monotributo social eh, está incluido dentro de la normativa del monotributo en sí. Entonces dije, no sea cosa que lo tomen como excusa y digan que ahora es incompatible. Elevé la pregunta a la Agencia Nacional de Discapacidad y me contestaron con un ni. Por el momento dije, bueno, no me puedes contestar así desde la claro, agencia. es como que no lo Pero tienen bueno, claro tampoco. sí, pero bueno, es para andar con cuidado siempre. En fin, Bueno, el tema es esto, entender que la persona con discapacidad siempre tiene mayores gastos al resto de las personas y digamos,
restringirlo solamente a vivir con una pensión por discapacidad y no permitirle Terrible. un empleo mínimo que pueda no solamente ayudarlo económicamente, sino Es socialmente a reinsertarse en el dignificar, mercado, es dignificar, dignificar a la claro, persona. O sea, el exactamente, trabajo dignifica. en todos los Eh, aspectos. Entonces, me parece que ojalá sería como un gran avance poder volver a ese esquema o ese sistema que duró tan poco tiempo hace unos años. ajá. Bueno, yo no sé si hay alguien que tenga alguna consulta más en relación a esto, pero Eh, creo que sí, Jiménez. no, soy Estela. Ah, Estela, perdón. No quería consultar si hay algún lugar donde uno pueda verificar qué estudios le corresponde, digamos, que la obra social le apruebe por la condroplasia, como para uno saber, más allá de que en el certificado tiene que especificar, ¿no? Que diga condroplasia, que fue lo que me pasó, pero también anteriormente, también para comentar, a Juli solo le decía condroplasia. Cuando recién nació el certificado decía solo eso. Después yo fui otra vez a la Junta Evaluadora, pedí un agravamiento y ahí después le pusieron apneas, le pusieron hemiparesia del lado izquierdo para que también le cubra otras Claro, cosas que fue claro, claro. necesitando, ¿no? Pero bueno, esta semana me pasó esto de los estudios que tenía análisis de sangre, tenía ecografía, tenía tomografía, No, entraba. en realidad no hay un listado que te digan es esto, porque la realidad es que todos necesitamos, en función del diagnóstico que tenemos, cuestiones particulares. Acá lo importante saber es tener la premisa, partir de la premisa que si está vinculado el abordaje sanitario que voy a hacer con el diagnóstico por el cual yo tengo certificado de discapacidad, tengo derecho a pedir que la cobertura sea al 100. Ese es el parámetro a seguir y es lo que tengo que tener claridad con eso. Teniendo claridad con eso, ya uno mismo se da cuenta. Si tiene que salir a cubrir, como le pasó a Rubén, pagó, si tenía que hacerlo o no, haciéndote esa pregunta. Es así de simple. Mira, la pregunta que hizo Estela también es muy interesante por dos cuestiones. Una, lo que dijimos antes, que no por tener el mismo diagnóstico todos tienen la misma discapacidad, porque puede haber Claro. personas o niños que tengan acondroplasia, el mismo diagnóstico al que hacía referencia Estela, pero que no tengan la complicación que decía Estela, ¿no? Hemiparesia o cuestiones respiratorias. Y entonces acá es importante al momento de la junta llevar todos los certificados que acrediten esas complicaciones. Y esto me lleva a otra pregunta, Andrea, porque dijimos que el CUD tenía una fecha de renovación donde podíamos aprovechar para acreditar Mm, otros requerimientos. Supongamos que la persona o el niño tiene el CUD, no tiene, doy un ejemplo, ¿no? Problemas respiratorios al momento que lo saca, y esto lo digo desde mi propia experiencia, que a mí cuestiones respiratorias no me cubría la obra social, hasta que en la renovación expresamente No, acreditaron las cuestiones respiratorias. no necesito esperar a la renovación. Ante un Exacto, agravamiento yo voy y solicito ampliación del CUT. Lo que pasa es que quizás probablemente me pidan que actualice lo ya certificado. Y eso también suele pasar. Y decir, pero ¿cómo? Si ya está certificado y todavía no me vence para certificar la actualización, tengo 2, 3 años más. Y te piden que lleves documentación de la patología que está certificada igual. sí. Pero bueno, esto sucedió justamente por desconocimiento, tanto de la Junta como Mm. no sé si desconocimiento o la obra social se resguardaba en eso de que no estaba especificado en el CUD para no cubrirlo. Entonces, bueno, por eso volvemos a lo mismo, ir preparados a la Junta. Igual tengamos en cuenta que está la ley de enfermedades poco frecuentes también, ¿no? Por eso, ante la duda, que consulten a CONAR. Sí, pero bueno, sabemos que si está acreditado, esto el camino es más Sí, fácil. se Si no, allina, siempre, obvio. claro, sí, tal cual. Y lo digo, vuelvo a repetir, desde la experiencia propia, siendo Sí. abogada, etcétera, Ah, etcétera. ah. Así que bueno. Bueno, yo no sé si hay alguna otra consulta más por el horario ya, viernes a la noche. La verdad que les agradecemos un montón que
que hayan estado presentes, la participación, las preguntas son todas enriquecedoras y ponen, digamos, sobre la mesa la realidad que estamos transitando las personas con displasias esqueléticas y sus familias, ¿no? Apoyándolos en este transitar por o la navegación del sistema de salud, como suelen decir, ¿no? Que no es para nada fácil en nuestro país. Así que agradecer a Andrea por la predisposición, por habernos brindado este taller, la verdad que todo súper claro. Creo que todos nos sacamos muchas dudas y bueno, y una vez más agradecer la presencia de todos ustedes. Bueno, Andrea, ¿querés despedirte? muchas gracias por el espacio, por poder compartir, por poder acompañar desde ACONAR y ACONAR a las familias y a los que componen la institución, la asociación, que la verdad hacen una labor de muchos años, difícil, a pulmón, y que también debe ser, que muchas veces no, como no se visibiliza y se hace tras bambalinas, pareciera como que no existe y sin embargo todo lo que se genera es con mucho sacrificio de quienes la llevan adelante. Así que gracias por la convocatoria. Muchas gracias, Andrea, y bueno, muchas gracias a todos y buenas noches y buen fin de semana. Buen fin de Nos semana para vemos. todos. Hasta luego. Chao, adiós. Adiós.